vas a apreciar. Sí se logra ver Sí, esa imagen en pantalla. perfecto. Okay. Listo. Ok, entonces doy inicio a la exposición para empezar el segundo tema, el tema número 2, que es asistente médico de consultorio de reumatología. Ok. La semana pasada, estoy pensando la semana pasada, hace 2 días hablamos sobre asistente médico en general, ¿no? Lo que era su perfil, las funciones que realizaba. En este caso, vamos a hablar específicamente de lo que es un asistente médico, pero en un área específica, que es reumatología. Si bien sabemos, en el área de reumatología es para atenderse a los pacientes que vienen con alguna dolencia, ya sea de articulaciones, músculos esqueléticos, y entre otras afecciones que se puede tener en el paciente. Pueden presentarlo tanto los pacientes de menor edad, hablemos niños de 6, 7, 8 años que pueden empezar a tener dolencias, como también adultos pasados los 55, 54 años aproximadamente. Son los que tienen por ahí alguna dolencia. En casos raros son aquellos que tienen pues entre los 35 y 40 años. Ok, para empezar a entender primero, para ser un asistente médico y llevar a cargo un consultorio, tener a cargo un consultorio como reumatología, hay que saber muy bien a qué se dedica esa área. Supongamos que real que trabajando como asistente médica de un consultorio reumatológico, tuve que conocer muchas causas, mucha terminología médica en ese campo. Dentro de ellas era conocer qué es la reumatología y para qué llegaban a atenderse los pacientes, ¿no? Para yo poder dar a saber, a conocer, en el momento en el que ellos venían a preguntarme qué procedimiento se iba a realizar, si era doloroso o no, en qué consistía, ¿no? Como asistente médico. Entonces, ¿qué es la reumatología? Si bien es cierto, se encuentra en todo nivel de Google, nos podemos explicar, nos pueden dar en el Internet, podemos encontrar muchos términos, muchos conceptos, pero básicamente hay que entender que esta especialidad se dedica a prevenir, diagnosticar enfermedades netamente musculoesqueléticos y autoinmunes sistémicas. Son dos términos muy distintos. No es lo mismo, no solamente al hablar de reumatología vamos a decir, solamente se dedica a lo que es revisión de articulaciones. Dolor de huesos es muy distinto porque eso no lo ve lo que es la reumatología o el reumatólogo. Eso ya lo ve lo que es traumatología, eso es muy aparte. Son términos, son áreas parecidas, son locaciones donde se encuentran casi parecidas en el cuerpo, la especialidad, pero hay que entender que son ramas muy distintas, ¿ya? Entonces, básicamente trata las enfermedades musculoesqueléticas y las enfermedades autoinmunes sistémicas, ¿ok? Existen más de 200 enfermedades reumáticas, nosotros solamente conocemos algunas, y las más nombradas o las más conocidas cuando nos dicen reumatología es artritis, artrosis, ¿no? Son las más conocidas. Entonces, puede darse en cualquier etapa de nuestra vida, como bien lo dije, pero da la casualidad que más ocurre en las personas que tienen mayor edad, ¿no? Las que presentan pues una edad avanzada. Es la segunda causa a la cual asisten la consulta médica, es muy, muy buscada esta rama, porque afecta, así mismo como las infecciones respiratorias agudas, es gravísimo ese tratamiento. Hay que tener al alcance siempre un especialista. También el traumatólogo también tiene un alto realce en esta atención, ¿no? Una dolencia de reumatología o sistema locomotor, como se desee llamar, es una de las enfermedades que deterioran más la vida. Es cierto, sabemos que es una de las enfermedades que más nos acortan la vida, es la que más nos deteriora. ¿Por qué? Porque nuestro sistema locomotor es lo que nos permite movernos, lo que nos permite hacer nuestras distintas actividades. Entonces, al tener esta dolencia, no se nos valora. Es igual, ¿no? Como un cardiólogo, o si nos afecta el corazón, o si tenemos una dolencia
un tumor en el cerebro. Bueno, es casi parecido, también igual, ¿no? Te corta la vida, pero en el caso de, según las investigaciones que se han hecho, es que también es un punto importante de deteriorar la calidad de vida de personas que sufren con enfermedades de reumatología. Las afecciones que se presentan dentro de estas enfermedades son dos, como bien los nombré en un inicio, son las enfermedades que se dividen en musculoesqueléticas y las enfermedades autoinmunes sistémicas. Ambas son distintas. Unas se dedican a ver las musculoesqueléticas, los huesos, los músculos y las articulaciones, ¿ok? Pero más lo que es traumatología, ¿no? Que refiere a lo que es dolor de hueso. Lo que es enfermedades autoinmunes sistémicas, tenemos a las enfermedades más detalladas como lupus, síndrome de Sjögren, esclerodermia o dermatomisosis. ¿Ya? Es una enfermedad, bueno, es un poquito el término difícil, más esclerodermia, es la más forma de aclarar el tema. Son enfermedades autoinmunes. Estas, ¿cuáles son las dolencias que presentan cada una? Para poder diferenciarlas, para saber más o menos cuando el paciente. Porque lo primero que nosotros decimos cuando nos duele la mano, muchas veces estamos con alguna dolencia y dicen, te duele los músculos, tienes artritis, tienes artrosis, y no siempre es lo mismo. Confundimos muchas veces ambos términos. Entonces, enfermedades musculoesqueléticas, ¿cuáles son las dolencias que se presentan? Tenemos, lo básicamente es el dolor, la inflamación que se da, ¿no? A través del dolor, lo que es la rigidez, muchas veces los calambres que sentimos en el caso de los jugadores de fútbol, que mayormente son aquellos que lo sienten porque sufren de estas enfermedades por su mismo trabajo, las limitaciones de movimiento cuando hay dolencia musculoesquelética y en algunos casos la deformidad, ¿okay? Y las enfermedades autoinmunes sistémicas, esas van directamente a afectar cualquier órgano. Esa es la gran diferencia que recae. Que una solamente, bueno, por así decirlas o por llamarlas, las enfermedades musculoesqueléticas son las que presentan algo más leve, un dolor, una inflamación que se corta con. Y es cuando también uno ya no se ha hecho chequeo una vez que presenta el dolor, porque uno no va al reumatólogo como control, hay que ser eso sinceros de un inicio. Uno asiste a otro tipo de atenciones, menos a un reumatólogo mientras no tenga un dolor, no como una etapa, como un control que uno quiera atenderse porque quiero ver cómo estoy, ¿no? Eso es difícil que haya eso, ¿no? Siempre cuando hay una inflamación, un dolor, una dolencia, recibimos a un reumatólogo o una reumatóloga para que nos pueda asistir. ¿Cuáles son las enfermedades que afectan directamente al aparato locomotor? Conocemos la artritis, es una inflamación, la artrosis, el dolor lumbar, que es clásico en las personas pues que tienden a trabajar con carga bastante de peso, las que tienden a trabajar con fuerza, las que tienen que estar en constante movimiento de subir y bajar escaleras, de repente cargando, ¿no? Esas personas son las que sufren más este tipo de dolores, ¿no? E incluso las amas de casa también las tienen, pero suele confundirse con un simple dolor. Es un dolor lumbar, ¿no? Que afecta por la misma carga laboral que es dentro de la casa. Osteoporosis, bueno, el término es osteoporosis también es otra dolencia que también afecta y está tratada dentro de lo que es reumatología. El reumatismo de partes blandas también es otra de las afecciones que está está relacionada con el sistema locomotor. Enfermedades autoinmunes sistémicas y la vasculitis. A ver, quiero para ver cómo van en sala, ahorita voy a revisar cuántos están presentes, bueno, 32 prácticamente. ¿Cuál es la diferencia entre artritis y artrosis? No sé quién en sala me puede contestar esa pregunta para hacerlo un poco más dinámica, ¿no? Cualquiera de sala.
Hola, ¿alguien de sala que desea responder? ¿Cuál es la diferencia entre artritis? Jocelyn, Jocelyn, se te escucha entrecortado. Si vamos a hacer un asistente médico, Jocelyn, Estimada, disculpe, se le escucha entrecortado. ¿Podría desactivar tal vez su cámara para poder mejorar la conexión y pueda ser un poco más fluido? creo que se congeló de la compañera Jocelyn. Sí, vamos a esperar un momentito, por favor. Me parece que son problemas un poquito de la conexión. A ver, esperemos unos momentitos y en breve continuamos. A ver, un ratito, por favor. A ver, un momentito, estimados. Ahorita vamos a continuar, por favor. Vamos a esperar un momentito. Ya. Ahí está, una compañera también estuvo respondiendo las diferencias, ¿no? Entre artritis y artrosis. A ver, mientras vamos viendo o buscando, vamos a esperar un ratito a nuestra docente y en breve continuamos, por favor. Un momentito. Ah, Arturo, estimado, me indica el material de la clase 1. Claro, ahorita lo envío por aquí, no se preocupe. Un momentito, ahorita lo envío. Listo, acá acabo de enviar por este medio, por aquí, el manual de la clase número 1 para los que no lo tienen. Y el manual de la clase número 2 también lo estoy enviando por aquí. Recuerden, pueden escribirme también por interno, tienen mi número, les dejo aquí mi contacto. En caso que quieran que les facilite los materiales por WhatsApp, me pueden escribir a mi número personal y por ahí les comparto también. Listo, a ver, vamos a esperar un momentito, por favor, creo que tenemos algunos problemas de conexión y en breve continuamos.
Ok, ¿se me logra oír? Sí, Ahora sí. sí, ahora Ok, sí. ya. Voy a apagar mi cámara, de repente es porque está jalando internet. Me van a disculpar, ya me conocen. Ahorita termino de, ahorita vamos a continuar. Ok, listo. Entonces, estaba en la pregunta entre artritis y artrosis, ¿cuál era la diferencia? Cualquiera de sala que me pueda responder, lo que conozca, lo que sepa. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, buenas tardes, te escucho. La artritis podría decirse que es una inflamación que afecta el interior de nuestras articulaciones. En tanto, la artrosis ya es una enfermedad crónica que conlleva una degeneración de las articulaciones. Correcto, sí, está bien. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Sí, Gracias. claro que sí. ¿Alguien más desea opinar? Bueno, para entenderlo un poquito mejor, la artritis, es todo lo que conlleva a las articulaciones, y lo que es osteoporosis es definitivamente con los huesos, ¿no? Lo que puede haber la enfermedad dentro de ella. Ok, entonces, a ver. Entonces, artritis, como su bien nombre lo dice, siempre lo que termina en itis siempre va a ser una infección, una inflamación, ¿no? Una inflamación. Entonces, esta es una inflamación, una dolencia directamente a las articulaciones, ¿ya? Entonces, en cambio, la artrosis va directamente al dolencia con el cartílago. O sea, es un dolor ya articular. Si bien es cierto, es más avanzado, cuando hay una artrosis ya puede llevar a una consecuencia más fuerte, ¿ok? Entonces, el dolor lumbar, como bien lo dije, se presenta en la mayoría de personas que están en casa. Y bueno, y vasculitis. ¿Han escuchado el término vasculitis? El término vasculitis se basa directamente a la sangre que irriga dentro de los vasos sanguíneos. Muchas veces hemos visto personas que presentan en la parte de las piernitas o en la parte de los brazos, ¿no? En algunas ocasiones entre los antebrazos hay unas venitas que sobresalen, las famosas varices. Entonces, eso también forma parte, no todos los médicos reumatólogos se encargan de revisar, solo algunos, pero es bueno conocer porque también nos pueden preguntar. Hay pacientes los médicos que atienden, entonces como asistente médico hay que tener en claro que también forma parte de la vasculitis, también de la área de reumatología, ¿no? Que puedan evaluar la inflamación a los vasos sanguíneos, a las arterias, a las venas y capilares, ¿no? Todo ese tipo de inflamación que se pueda presentar y pueda desencadenar otra enfermedad más avanzada. Entonces, esos términos, o mejor dicho, terminología médica, hay que tenerlo en cuenta como asistente médico. Por eso era muy importante conocer, ser parte del área de salud, no netamente un doctor en reumatología, pero sí un poco de lo que es conocimiento en salud. ¿Qué es un reumatólogo? Bueno, es un especialista que se encarga de la parte de osteomusculares y afecciones inmunitarias. ¿Cómo se debe capacitar? Todos sabemos que para ser médico hay que estudiar 5 años y tener una especialidad de 2 años. En algunas ocasiones se tiene que estudiar un tipo de colegiatura, ¿no? O una especialidad o segunda rama o doctorado, especialistas. Ya va a depender mucho de la persona que quiera dedicarse a eso, ¿no? Siempre hay que tenerlo en cuenta porque a veces también nos preguntan esa parte detallada cada paciente a nosotros, ¿no? ¿Cuánto tiempo el doctor? ¿Qué es el doctor? Imagínense que le pregunten cómo estás dando la cara a los pacientes y eres la fachada de la atención. Entonces tenemos que saber, ¿no? Cuánto tiempo se ha capacitado el médico, en dónde ha estudiado. Son cositas que uno va aprendiendo dentro en el transcurso en el que trabaja con ese médico especialista o la doctora especialista.
¿Qué debo esperar de la consulta de reumatología? Como paciente, uno lo que espera, en el caso de los pacientes, siempre están a espera de un diagnóstico complejo. Que el doctor tenga la tranquilidad de explicarle cada paso, ¿no? Hay médicos o hay doctoras que sí se dedican, se toman el tiempo para que puedan detallarle cuál es su diagnóstico y también cuál es su tratamiento terapéutico. Sin embargo, no todos los médicos lo hacen, en algunas ocasiones son mucho más rápido por la cantidad de aforo que están a la espera. Entonces están como que avanzando, ¿no? Están avanzando porque a veces no tienen citas, están ordenados por citas, y pues tienen que avanzar, ¿no? Y lo que hacen es tratar de explicar a la velocidad. Y nosotros como médicos, como asistentes médicos, tenemos que darle la explicación. El tratamiento terapéutico ya también es primordial también que tenemos que conocer, ¿no? Por ejemplo, por ahí ya explicarle, señor, si le toca una infiltración o de repente un tratamiento solamente con pastillas, dependiendo su dolencia, ¿no? No dejarle con dudas al paciente. Todo médico reumatólogo, todo consultorio de reumatología, sabemos que siempre va a trabajar de la mano con las pruebas radiográficas. Ahora también están las computarizadas, ¿no? Las que son más avanzadas. Tenemos que saber que eh, el paciente, para que el médico, para que pueda evaluar, para que pueda tener un conocimiento detallado de dónde es la dolencia del paciente, tiene que también, si fuera, es mucho mejor que pueda evaluar a través de radiografías. Eso le va a permitir al médico especialista en esta área dónde se fija la dolencia y él pueda saber cuál es el tratamiento que le va a dar. Asimismo están las resonancias magnéticas también, que también es un plus dentro de esta área, porque también es una forma donde el médico va a saber exactamente y mucho más detallado dónde está la dolencia y pueda darle su tratamiento, ¿no? Su tratamiento que el paciente requiere. Los análisis de laboratorio clínico. Es raro ver un área o un consultorio de reumatología que vaya junto de la mano con un laboratorio clínico. Mayormente siempre va con lo que es las pruebas radiográficas, lo que son resonancias magnéticas, o los centros de terapia física, ¿no? Que eso es importante. Pero también hay que tener en cuenta que los laboratorios clínicos toman un papel importante dentro de lo que es el área de reumatología. Cuando sale el paciente de consultorio de reumatología, uno se encuentra con la orden, ¿no? Viene el paciente y te deja para análisis de laboratorio. Entonces, yo quiero preguntarles cuáles son los exámenes que el doctor médico especialista en reumatología pediría para los análisis de laboratorio. ¿Qué exámenes se pedirían en este caso? A ver quién de sala me responde, por favor. No sé. Lo que se les ocurra, lo primero, ¿no? Claro que los exámenes básicos son glucosa, colesterol, VIH, pero ¿qué pediría un reumatólogo? No, básicamente eso como análisis de control, pero también hay otros análisis. ¿Tienen algún conocimiento? ¿Radiografías o resonancias magnéticas también? Claro, claro. Lo que es resonancias magnéticas, claro que sí. En el caso de lo que engloba el área, el tema de análisis clínicos, a eso voy. Quiero ver qué exámenes pediría, quiero que me digan más o menos qué examen pediría a un laboratorio, a una persona que va y se quiere sus resultados de laboratorio. Podría ser análisis de hematología, en ese caso un hemograma. Claro que sí, Antonio. Está bien por ahí, ese es el camino. Lo que es un hemograma completo es básico, porque ahí vamos a ver nuestra inmunidad. Muy aparte de ver nuestra hemoglobina, el hematocrito, el doctor lo que quiere ver es el sistema inmune.
¿Y cómo lo detallamos, cómo lo observamos? A través de un examen de hemograma completo. Y hoy en día es el hemograma completo computarizado. Por ahí está muy bien. ¿Otro análisis? Exámenes de sangre, orina, radiografía. Claro que sí, Vane Ángeles, sí, está bien. De orina, no mucho. Sería mentir que un reumatólogo pida orina. No, no es tan importante en este caso. Un hemograma, claro que sí. El peso del paciente sí, es como triaje, ¿no? Eso es parte del triaje, de la evaluación principal. Pero en el caso de análisis de laboratorio, hay exámenes específicos para que los doctores puedan evaluar. En el caso de reumatología. Plaquetas, claro, plaquetas está dentro de la evaluación del hemograma completo. Perdón, dentro del hemograma completo. Uh-huh. Uh-huh. Joana Gil, sí. Ok, veo los mensajes y me están colocando perfil reumático, y bueno, perfil reumático está bien. Factor reumático. En realidad el examen, los exámenes dentro de ellos, uno de ellos es el factor reumatoideo, así se llama. Aglutinaciones es para una prueba es una prueba sanguínea para ver el grupo factor, ¿no? Más que todo eso son las aglutinaciones. O depende, si es aglutinaciones para otro tipo de examen, ya sea cualitativa, ahí también, ¿no? Pero en este caso específico es el factor reumatoideo. Muy bien. El factor reumatoideo lo que va a hacer es, se toma la muestra a través mediante sangre, muestra sanguínea, de la vena, y se va a evaluar lo que es la cantidad de proteínas producidas por el sistema inmunitario, ¿no? Eso es lo que quiere ver el doctor, quiere ver la cantidad. Ojo, siempre y cuando el médico pida un factor reumatoideo cuantitativo, porque si el doctor pide un factor reumatoideo cualitativo, solamente va a salir específicamente un positivo o negativo, ¿no? ¿Sí? Cuenta con proteínas, positivo, ¿no? O sí, ¿no? Dependiendo de cómo su formato de cada laboratorio. Pero si pide un factor cuantitativo que es mucho más específico, es la cantidad de proteínas que está produciendo el sistema inmune de nuestro cuerpo para defenderse, porque si bien es cierto, nuestra inmunidad es lo que se defiende, nuestro sistema inmune es lo que se defiende ante presentes dolencias, porque nos atacan ¿cómo puedo explicarles? Nos atacan, nos sentimos atacados para que nosotros presentemos una enfermedad, es porque nuestro sistema inmune está siendo atacado. ¿Y quiénes son los primeros que saltan? Nuestras plaquetas, nuestro sistema inmunitario. Eso se evalúa a través del examen de hemograma completo. Entonces, el factor reumatoideo es otro análisis que va a permitir evaluar las proteínas que se producen dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Los famosos anticuerpos que se llaman, ¿ok? Entonces, eso es uno de los análisis, de ahí voy a nombrar otros más, pero eso es básico, ¿no? Y las resonancias magnéticas. Ahora sí, en conclusión, el trabajo del asistente médico es recibir al paciente, asimismo como la despedida, una cordial despedida. Dentro de la atención está revisar el historial médico, si es un paciente antiguo. En el caso de que sea un paciente nuevo, hay que hacerle su historial y dentro de ese historial consta de una serie de preguntas. El formato del historial va a depender según cada consultorio o cada médico cómo lo quiera manejar. Mientras más detallado esté a este historial médico, el doctor va a poder saber qué tipo de tratamiento brindarle y hacia dónde está encaminado esa dolencia o esa enfermedad. ¿Ok? Entonces, primero que nada, preguntar los antecedentes familiares.
Si hemos tenido pacientes familiares con antecedentes de reumatología, alguna afección dentro del área de reumatología, como artrosis, artritis, dolor lumbalgico u otros. O sistemas autoinmunitarios, como lo había mencionado anteriormente. Revisión de los análisis de laboratorio. Si ya es un paciente que va consecutivamente, o sea, está atendiéndose en ese consultorio, va a presentar sus resultados, ¿no? A veces nos muestran los pacientes a nosotros como asistentes médicos, nos muestran su resultado de laboratorio. Y pues ahí se va a informar, ¿no? Si según el médico lo que le solicitó, según la orden que le brindó, y nosotros pues podemos de repente quitarle un poquito la duda, ¿no? Ah, señor, por ejemplo, viene un paciente, ¿no? Señorita o joven, usted, ¿no? Me ha pedido el doctor, ya sea saliendo recién del consultorio o ya como control, como chequeo médico, me pedido un tal factor reumatoideo y la verdad que yo ni entiendo qué es eso, ¿no? Solo sé que reumatoide es algo de los huesos, te dicen incluso, o si no, de la artritis o la artrosis, se confunden así. Y uno le puede explicar, ¿no? Así es un examen para ver su nivel de proteínas, ¿no? Que nuestro cuerpo está produciendo, que su cuerpo está produciendo. Y así el médico la va a poder evaluar bien, porque va a depender de eso para que le puedan dar un tratamiento, una terapia, dependiendo, o un tipo de medicamentos. Eso va a depender mucho de acuerdo a sus análisis. Asimismo es con las radiologías o resonancias magnéticas, ¿no? Eso sí, también sería bueno que uno sepa, pues, visualizar. No muchas veces te entregan, es raro que el paciente te entregue una radiografía directamente, pero hay uno por ahí que te explica, te lo brinda, ¿no? Y te dice, no, ¿cómo está? Pero si uno no lo entiende, dice, mejor es que lo explique el médico, ¿no? Más específico. Porque a veces el tema de radiologías hay que tener muy en cuenta que hay que ser muy minuciosos al momento de evaluar. Y para eso hay que tener un estudio de ecografía, para más o menos saber visualizar y entender. La atención al interior del consultorio como asistente médico es primordialmente mantener el orden, eh, mientras el médico está brindando su atención. Algunos doctores tienden a esperar que él culmine su atención dentro del consultorio, le brinde la explicación completa al paciente o a la paciente, y luego lo que hace es llamar al asistente médico para que brinde, ¿no?, lo que es el apoyo completo. Otros médicos prefieren ir brindando su atención y a mitad se comunica por WhatsApp, como es hoy en día la forma de comunicarse más rápido, o simplemente te llaman por tu nombre y uno ya sabe el trabajo que tiene que hacer dentro del consultorio. Entonces, en mi experiencia fue así. Ya a mitad el doctor calculaba, o en este caso fue la doctora reumatóloga, ya calculaba su tiempo, entonces como que me mandaba un mensaje y yo ya ingresaba sin preguntar nada, simplemente me dedicaba a hacer mi trabajo, que era tender la camilla, mantenerla limpia, bien ordenada. La mesa de mayo ya la tenía que tener ya pues lista, porque ya dejaba los materiales sobre una mesa distinta, entonces yo colocaba todo a la mesa de mayo estéril, los materiales que sabía que iba a usar. Entonces, como yo ya había leído qué paciente iba a ingresar, decía, solamente para una simple inyección, preparaba la jeringa, la aguja que iba a utilizar. Si era otro paciente, no iba a utilizar ese tipo de tratamiento, solamente era un paciente para revisión, igual sabía que tenía que tener al menos, el médico nunca atiende, o la doctora o el médico encargado nunca atiende sin guantes. Eso es primordial dentro del consultorio. El asistente médico tiene que ser hábil al momento que ingresa, porque tiene que ver que el doctor tiene que colocarse los guantes estériles. Entonces en la mesa de mayo se le abre los guantes estériles, la parte de la bolsita, y se le deja listo. Ellos ya saben la forma, porque hay métodos, hay técnica de colocación de guantes, y eso lo aprendí dentro de sala de operaciones. Asimismo también es muy estéril el lugar. Entonces ellos conocen, ¿no?, la forma de colocarse los guantes, no es colocarse por colocar. Hay una técnica específica que no se puede tocar la parte de afuera, todo es tocando la parte de adentro, porque el interior del guante, porque la parte de afuera es lo que vas a tocar al paciente y no puede estar contaminado. Una vez que el doctor se pone los guantes, no puede tocar nada más que la piel del paciente y el material estéril. Eso es básico de todo asistente médico.
Ok, entonces uno como ya lo primero que hace es desinfectarse las manos, colocas los materiales que se va a usar sobre la mesa de mayo y el paciente ya está listo, dice el doctor, apóyalo para que pueda subir a la camilla y se le va a realizar pues un procedimiento. Primero que nada voy a revisar el pie y si uno sabe que viene por un tipo de atención o un tratamiento ya ambulatorio, alistas los materiales y en este caso una infiltración, vamos a poner un ejemplo, alistamos las jeringas y las agujas específicas, ¿no? Según el lugar de infiltración, porque puede ser en la mano, en el hombro, en el codo, en el pie, en la cadera o en las piernas, las rodillas, ¿no? Entonces hay que ayudar al paciente, si es mayorcito de edad, le tenemos que brindar el apoyo, acostándolo sobre la camilla. Muchas veces vienen acompañados de otra persona mucho mayor o casi de la misma edad, hay que tener el mismo apoyo. El alcohol yodado también para que el paciente pueda, se pueda desinfectar, ¿no? El doctor pueda usar eso de ahí, las torundas deben estar listas para poder desinfectar el área específica. Y en caso se requiera, he puesto opción para el uso de una riñonera porque siempre es opcional. Si el médico reumatólogo lo ve necesario, lo va a usar. Y si no, no. Sí conocen la riñonera, ¿no? Bueno, para quienes no son o son nuevos o no tienen mucho conocimiento de una riñonera, es como una bandeja pequeña en forma de un riñón, por eso se llama riñonera, donde se va a depositar un tipo de muestra. ¿Y para qué creen que se utilizaría esta riñonera dentro de un procedimiento? Que si el médico va a infiltrar, va a inyectar, ¿para qué se utilizaría esta riñonera? A ver, cualquiera de sala, ¿quién me puede responder? Porque esa es una de mis grandes experiencias como asistente médico de consultorio de reumatología. Se utiliza por lo general en un tópico también Claro que sí. para la aplicación. Ajá. Ujú. Para desechar como las agujas, jeringas y en este caso los tubitos que nosotros, los tipos de inyecciones que nosotros utilizamos también, Ok, ¿no? Como un diclofenac, un dexametasona, metamizol. es cierto, sí, muy cierto. Ajá. Claro que sí, muchas gracias por la opinión, sí es cierto eso. Pero aparte hay algo más. Hay algo más, porque yo también en su momento, cuando ingresé al centro reumatólogo, puse ahí las jeringas, lo mismo que me están comentando, ¿no? Las torundas, las jeringas específicas. Pero la doctora reumatóloga me dijo, saca eso de ahí. Es una experiencia propia, les comento para que ustedes lo sepan. Me dijo, eso me lo vas pasando porque yo también usaba guantes, y me dijo, me lo vas pasando con tus Ah, bloques. las tijeras, Claro, las para hacer tijeras. curaciones, ¿no? En este caso gasas. Y si colocaran una riñonera adicional, ¿para qué sería? Una adicional u otra riñonera específica, ¿para qué la utilizaría? Muy bien, Jimena Mendoza. Exacto. Para el depósito de secreción. Es cierto, suena un poco raro porque, imagínense, pensar que de un reumatólogo, ¿qué es para qué utilizarían? Secreción, ¿no? ¿A qué vendría ese término? Y es cierto. ¿Qué pasa en algunos pacientes que cuando llegan con alguna dolencia muy fuerte, al menos en las rodillas, ¿ya? En las rodillas, que es clásico en los pacientes mayores de edad, eh, se llena de bastante líquido sus rodillas. Yo personalmente he podido observar ese líquido en el área de reumatología, en lo que es las rodillas de los pacientes. Es un líquido amarillo. Entonces, bien amarillo, muy amarillo prácticamente, entre amarillo y mostaza, por así decirlo. Entonces, lo que hace el médico especialista es revisar, palpar la parte afectada y una vez que chequea que siente líquido, la verdad, para serles sinceros, yo no lo he tocado, pero el médico, porque no es mi campo, pero como asistente tuve que estar presente y revisar y observar cuál era el trabajo de la riñonera y mi trabajo como asistente médico, ¿no? El apoyo. Esperar que el doctor chequee bien y cuando dijo,
ahí hay una especie de líquido. Entonces, no es el líquido de la rodilla, no es el líquido normal que presenta todo paciente, lo normal, ¿no? De toda persona que tenemos el líquido dentro de la rodilla, sino un líquido adicional. Entonces, es como es como un pus, ¿no? Un pus que se forma por la fuerte dolencia, por la fuerte inflamación de la rodilla, hace que suelte como un pus y se inflama tanto que el color se vuelve amarillo mostaza. Entonces lo que hace el médico reumatólogo es con una jeringa de 20 extraer ese líquido, ya extrae ese líquido en puntos específicos que ellos conocen y una vez que han extraído toda esa materia, lo depositan en la riñonera. Pero calcula, ¿no? Por ejemplo, yo pude observar en un paciente casi 38, 20 mililitros, 38 mililitros habrá sido, porque sacó una jeringa completa de 20 mililitros de pura materia. Entonces, claro, no es el líquido sinovial, exacto. Entonces, sacó todo ese líquido de la rodilla y llenó la jeringa de 20. Y ella quería infiltrar, pero no le permitía porque el señor sentía mucho dolor. Vuelve a ingresar, obviamente con otra aguja, ¿no? Pero la misma jeringa cambió de aguja nada más y nuevamente vuelve a sacar ese líquido. Y volvió a sacar como 18, 17, si no me equivoco, 17 mililitros. Entonces ella supo ahí y por eso le servía la riñonera para eso. Y ella depositaba sobre la riñonera. Por eso es básico, porque imagínate en el momento ella saca el líquido y en ese momento, ¿dónde está una riñonera? ¿Dónde lo vaciamos? ¿En una botella? ¿En dónde? Es importante que uno tiene que tener conocimiento de que debe existir una riñonera para el depósito de esta materia, ¿no? Que sale. Y una vez que haya extraído esta materia, expulsa lo de fuera del cuerpo y puede ingresar la infiltración, ¿no? Entonces eso ya ahí recién va a funcionar el tratamiento, porque si la especialista o el especialista ingresara este líquido, este tratamiento con el líquido o la materia dentro, uno, demoraría en funcionar el tratamiento y dos, no funcionaría por completo, seguiría la dolencia presente. Infiltración o inyección del cortisol, justamente lo que estaba comentando. Este procedimiento es básico dentro de lo que es el área de reumatología, la infiltración. Sabemos que la infiltración son inyecciones que van a aliviar el dolor, ¿no? Es básico. Pero ¿qué es lo que alivia directamente el dolor? El uso de la cortisona. La cortisona va a quitar el dolor por un cierto tiempo. No es que va a quitar del todo, al 100%, y ya no va a existir dolencia. No, eso es imposible. Sería engañar al paciente. Sería mentirle al paciente que se va a quitar la dolencia. Imposible. Es solamente por un cierto tiempo. Entonces, se inyectan comúnmente en las articulaciones. En este caso pueden ser el codo, el tobillo, la cadera, la rodilla, las manos, los pies. Y en las muñecas, que también hay dolencias. Mayormente los jóvenes que puedan llegar a un centro reumatólogo para atención o una infiltración sería por dolencia en la muñeca, porque usamos muchísimo el celular. Estamos pendientes del celular, las personas a diario, ¿no? Entonces, la mayor dolencia en los jóvenes o en las personas que estamos al constante uso del celular, venimos con una dolencia en la muñeca, ¿no? Y es más probable que requiera de una infiltración. Generalmente tienen un medicamento llamado corticosteroide, un anestésico local que siempre también va incluido porque es para evitar el dolor al momento de que ingrese líquido a nuestro cuerpo, en este caso el lugar específico, sea la mano o el pie, que son los dos lugares más dolorosos. En el codo, en la cadera, en el tobillo, no mucho.
mayormente, la mayor fuerza el fuerte dolor que uno puede sentir como paciente, y se lo pregunté en ese caso al médico especialista en ese entonces, fue, me dijo, los pies y las manos. Son los lugares más dolorosos que puede. Y eso también, al momento que llega el paciente, como asistente médico, le preguntan, no, señorita, usted le dice, ¿dónde va a ser su infiltración? Ah, en la cadera. No, no se preocupe, el dolor es menos. Cuando sea en la mano, sí, ¿no? Un poquito de paciencia porque es un poquito doloroso, ¿no? O incluso en el pie. También se le puede explicar así. A ver, un momentito que el internet está aquí. ¿Ya? Ok. Los riesgos. Los riesgos son efectos secundarios potenciales de las inyecciones de cortisona. Estos, a ver, los efectos secundarios que uno puede presentar según lo que es el uso de cortisona, por eso muchas veces se dice, dentro del consultorio médico solamente el paciente puede usar el tratamiento de la infiltración máximo, mínimo 2 veces o máximo, ya exagerando, 3 veces al año. No pueden usar el paciente venir por más infiltración porque sienten no. Por eso el médico siempre requiere y siempre dice, ¿no? Al momento de que se le va a realizar la infiltración, por favor, el descanso es obligado, porque si no, no va a funcionar el tratamiento. Y a la semana usted va a querer venir porque va a decir que no funciona el tratamiento, lo que dice el médico, ¿no? Uno como asistente médico siempre está escuchando todo. Entonces, cuando sale el paciente, uno le explica, por favor, descanso, ¿no? Si es de la mano, por favor, evitar alzar cosas pesadas, levantar o estar en el constante uso del celular. En caso de que sea la cadera, por favor, evitar moverse, trate de guardar reposo. Son los mensajes que uno tiene que dar como médico, como asistente médico, fuera del consultorio, ¿no? Para que el paciente lo tenga claro. Incluso, es mucho mejor cuando es el paciente mayor de edad, ¿no? Que son los más ancianitos, que son los más tercos también. Eh, Estos riesgos pueden ser, bueno, hay que saber que son el daño al cartílago, la muerte, si se usa consecutivamente, las infecciones de articulaciones. Otro, el riesgo que puede producir, ¿no? A veces le preguntan a uno como asistente, ¿no? Señorita o joven, ponerse eso no es malo, a mí me han dicho que es malo, que afecta. ¿No? En algunos casos solamente es el dolor al momento de inyectar. Después, ¿no? Puede sentir un poquito de debilidad, ¿no? Quizás por la misma inyección, porque es algo extraño, un líquido extraño que está ingresando a nuestro cuerpo. Pero otra cosa más no. Y ya en caso de que se tenga en cuenta la debilidad o rotura del tendón, pérdida de piel o partes blandas, no sé, quizás ahí ya uno requeriría al médico una atención más de emergencia, ¿no? ¿Cómo se prepara uno? Y toma, en el caso se le pregunta también, es un punto importante para que el médico cuando ingrese es evitar el tiempo de espera, ¿no? Afuera, es preguntándole al paciente si toma anticoagulantes, eh, durante la inyección debe evitar ese tipo de toma de anticoagulantes para evitar el sangrado. No debe tomar, e incluso los moretones también. Decirle al doctor, porque uno ya como asistente médico tiene que ingresar con, ya sea por vía de WhatsApp, por sistema computarizado, se le pone ahí, ¿no? Hoy en día uno ingresa los datos y el médico ya está revisándolo en su laptop, en su notebook, ya, ¿no? Ya está revisando. Entonces, son ya se le va explicando, ¿no? Por si acaso, doctor, ha tenido temperatura alta. Entonces el doctor ya va a conocer y va a saber, ¿no? Cómo tratar al paciente de que está conociendo, porque a toda persona muchas veces se nos van las preguntas en el momento de la atención, ¿no? Siempre es bueno recalcar eso, ¿no? Por si acaso, doctor, el paciente toma anticoagulantes, pero lo ha dejado hasta la fecha. Por si acaso, doctor, el paciente o doctora, ¿no? Ha tenido fiebre, ha presentado estos síntomas, entonces para que el doctor lo tenga en cuenta o la doctora lo tenga en cuenta. Durante la inyección de cortisona, el médico le va a pedir, de hecho, una bata, hay que saber eso siempre.
se va a colocar una determinada posición para que pueda insertar la aguja. Nosotros por eso tenemos que acomodarnos según la posición del médico, ¿no? Nosotros estamos como médico asistentes, por eso bien lo dicen médicos asistentes, o sea, tenemos una parte de medicina, nosotros sabemos, aparte de la terminología y la atención fuera de lo que es el consultorio, sabemos que también cuál es nuestro papel dentro. Tenemos que adecuarnos a la posición del doctor o la doctora especialista, ¿no? Colocar la mesa de mayo según donde el doctor se sienta cómodo para que pueda insertar la aguja. En el caso de los médicos que podrían realizar, no sé, ahí existen unas ecografías llamadas fluoroscopía, asimismo para los laboratorios, para que se pueda observar la aguja que está dentro del cuerpo, ¿no? Como que se pueda tener una mejor visión y no hincar en cualquier lado. Ya el médico que tiene experiencia y es más fácil que pueda reconocer dónde está la dolencia y de frente inyecta. En algunos casos se requiere de este tipo de equipo. La presión, el momento del paciente va a sentir un poquito de dolor. Preguntarle si existe todavía, si continúa el malestar fuera del consultorio. Las inyecciones se dice que tienen cortisona, eso sí es cierto, pero la corticosteroide también, eso va a evitar el dolor, la inflamación a largo tiempo. Hay que explicar eso siempre al paciente, ¿no? Eso tiene medicamentos que le van a aliviar el dolor, pero siempre con su descanso continuo, porque si no, de nada va a servir que se realice la infiltración, usted va a seguir sintiendo el mismo dolor. Eso se le recalca al paciente. Luego de la inyección del cortisona, explicarle al paciente que va a sentir un poquito de dolor en la zona donde se le ha presionado, donde se le ha hecho el linfón. Sensación de calor en el pecho, sí, algunos pacientes lo sienten, no todos. Si tiene diabetes, explicarle, ¿no?, al paciente, ¿no?, que podría aumentar su temperatura, su nivel de azúcar va a elevarse un poquito, que no se vaya a asustar. Eso siempre hay que tener en cuenta porque todos los pacientes, no todos llegan con una glucosa adecuada, a veces llegan pacientes diabéticos también. Proteger el área de inyección durante unos 2 o 3 días es básico, ¿no? Por ejemplo, en el caso del hombro, evitar levantar cosas pesadas, como lo decía, ¿no? También es recomendable, si podemos, decirle que se puede aplicar hielo. Nosotros sí podemos, como asistentes médicos, sí podemos recomendar algunas cosas, por eso es la terminología, ¿no? Y el conocimiento básico. Puede colocarse hielo en caso de que sienta dolencia, no mucho, no tampoco va a colocarse pues un hielo, un tremendo cubo en el hombro, o en la mano, ¿no? Sino forradito con una tela, de repente con una compresa, una bolsita, pero no compresas calientes, sino frías. No usar lo que es bañeras, jacuzzi durante esos días porque va a inflamar más, va a permitir que el dolor persista. Y ver los signos de infección, ¿no? Si alrededor de la inyección preguntarle, ¿no? Si usted ve que está un poquito enrojecido el paciente. Siempre el asistente médico va a tener ese contacto directo con el paciente, ¿no? Si se ha enrojecido o ve alguna hinchazón dentro del área donde está, donde se le ha hecho la inyección. Ok, aquí están los exámenes de laboratorio. Los exámenes que hace un momento yo les estaba pidiendo que me lo comenten. Los básicos o de rutinas para el área de reumatología. Los hemogramas completos que incluyen el hemoglobina, hematocrito, plaquetas y otros análisis de autoinmunidad. La glucosa también es importante porque si un paciente se infiltra, su glucosa se eleva y tenemos que estar en constante chequeo. La prueba de VIH, tiempo de coagulación y sangría, algunos reumatólogos o reumatólogas lo solicitan, no todos. Eso va a depender de cada médico cómo desee trabajar. Y los exámenes específicos son 2. Uno era el factor reumatoideo, ya sea cualitativo o cuantitativo, y el otro es la proteína C reactiva, ya sea cualitativo o cuantitativo. Ambos tienen la función de evaluar lo que es de forma detallada para ver la cantidad de proteínas, tu sistema inmunitario del paciente, cómo se encuentra, y el médico especialista en esta área va a evaluar y ver el tratamiento que pueda llevar. Entonces, cuando el paciente salga con su orden médica, a veces los doctores o el doctor o la doctora a cargo coloca
PCR, ¿no? La letra de los médicos son muy complicadas, eso todos lo sabemos. Entonces colocan FAC, ¿no? FAC, REU. Entonces, y abajo ponen PCR. ¿Cuál? ¿No? ¿Cuál? Esa es su letra. Entonces, si uno como asistente médico, lo primero un secretario, una secretaria, difícilmente va a entender, la señora vaya al medicamento, si le está pidiendo, vaya al laboratorio y pregunte. Pero uno ya puede ser más acomedido y decirle, bueno, si desea se lo apunto en la parte de abajo, ¿no? Factor, porque hay laboratoristas, no quiero decir a todos, pero sí, que tampoco comprenden, ¿no? Es raro, pero sí hay, ¿no? O a veces la letra del doctor es tan complicado que no nos permite entender. Entonces, lo que se coloca es factor reumatoideo, ¿cuál? Cualitativo, ¿cuán? Cuantitativo, ¿no? Y proteína C reactiva, que es el famoso PCR. No confundir con la prueba molecular, porque ese es otro tipo de examen. En el caso de acá de reumatología, el PCR se basa en la proteína C reactiva, ya sea cualitativa o cuantitativa. Los avances diagnósticos y tratamientos en reumatología. Los avances y diagnósticos, los procedimientos, hoy en día la tecnología, la ciencia diariamente está avanzando. Asimismo, como avanza la tecnología, tenemos que avanzar nosotros como profesionales para seguir capacitando, ¿no? Aprendiendo, conociendo. Entonces, tenemos que conocer también un poquito de lo que es el área, si fuese en el caso de reumatología, lo que significa los procedimientos que están a la vanguardia, que aún hay algunos que no se realizan acá, no se realizan dentro de lo que es en nuestro país, pero sabemos de que sí existen, ¿no? Y no, casi el 1-2% de los doctores lo realizan. Es el reemplazo de la cadera, es un procedimiento de cirugía de sala, ¿ya? Lo que es el reemplazo de rodilla, lo que es como su mismo nombre lo dice, ambos son reemplazos. Se utilizan lo que es, se hace dentro de una sala de operaciones y se hace para evitar la dolencia de forma definitiva al paciente. Entonces ya no va a requerir de tratamientos, de infiltraciones, de inyecciones, sino ya simplemente se hace un cambio, por así decirlo, ¿no? De lo que es la dolencia. Y se trata mediante una atención ya quirúrgica. La videocapilaroscopía de pliegue unguial. Como podemos ver en la imagen derecha, la parte superior, vemos ahí una pantalla donde está un dedo, ¿no? Sabemos que en el pliegue unguial, que es el dedo, los dedos, hay muchos capilares, mucha muestra donde hay que evaluar y también hay dolencias, ¿no? Y eso también se está evaluando a través de un tratamiento computarizado. No se hace acá todavía, no sé si en Lima lo realizan en la capital, pero al menos acá en Chimbote todavía no lo hay, ni un especialista. La viscosuplementación también es un procedimiento con ácido hialurónico. Asimismo, tampoco en Chimbote he escuchado que se realice, pero algunos reumatólogos, no sé si en la capital, pero fuera del país sí lo están realizando. ¿Ya? Eso va a depender mucho de la capacitación de cada médico, cómo lo quiera realizar, cuál es el procedimiento que quiera usar. Eso va a depender mucho de ellos. Y bueno, para no hacerlo larga, quiero hacer unas preguntas. Voy a soltar algunas preguntas y me la van a ir respondiendo en caso de que no las comprendan. Ay, ¿no se está presentando la diapositiva? Discúlpame. ¿O sí? Sí, sí se ve, profesor. Sí se ve, ¿no? Sí, sí se visualiza. Yo sí, bueno, sí la logro visualizar junto a ustedes acá en la pantalla. Ok. Entonces, muchas gracias. Entonces, voy a hacer algunas preguntas y me las van respondiendo para ver qué tanto, ¿no? Es un mito, no sé, cuando dicen te duelen los huesos, es reuma. ¿Eso es falso o verdadero? ¿Cómo lo ven ustedes, no? Voy a ponerlo así en la pantalla, como futuros asistentes médicos reumatólogos, si un paciente le pregunta.
sea, te duelen los huesos. Ya, eso tiene que pasar por un reumatólogo. Eso es reumatología, ¿cierto? Disculpe, ¿podría repetir la pregunta? Ok. En el caso que un paciente diga, una pregunta, usted como asistente médico, cuando duelen los huesos, ¿tendría que venir acá a atenderme como reumatología o a dónde me tengo que ir a atender? A un traumatólogo. Traumatología. Ujú. Así es, traumatología. Ellos ven lo que son los huesos, no el reumatólogo. ¿Ok? Perfecto. Otra pregunta. ¿Las enfermedades reumáticas solamente aparecen en personas mayores? No, en No, realidad se puede también puede presentar en cualquier edad. edad, niños. Existe la, No en exacto, cualquier edad. existe la artritis, así es, existe lo que es la artritis idiopática juvenil, una enfermedad que afecta a cada uno de 1000 niños. Es un poco difícil, pero sí lo hay. Ya es más característica en las mujeres incluso. Otra pregunta. ¿Todas las enfermedades autoinmunes sistémicas son enfermedades raras? Las Sí, autoinmunes sistémicas, sí. Sí, Sí, ¿verdad? pero son tratables, sobre todo el lupus, que últimamente está saliendo en la actualidad. Yo que estoy trabajando en esa área, se está viendo con más frecuencia el lupus. Perfecto, así es, el lupus. El lupus es una de las enfermedades que están siendo muy frecuente hoy en día. Antiguamente no se evaluaba tanto, no se tenía tan en cuenta, ¿no? Lo que es las enfermedades, ¿tienen tratamiento? Otra pregunta, ¿tienen tratamiento esas enfermedades como la osteoporosis? ¿Tiene recuperación, tiene tratamiento y se puede prevenir? O sea, ¿se puede curar? Esa es la palabra, ¿se puede curar? Se trata, el pero no se cura. tratamiento Trata, pero no no se se cura. cura. Lo que se logra es evitar, lo que logramos con el tratamiento es bajar el dolor, disminuir la dolencia. Controlarla. Exacto, así es, Enrique. Controlar el dolor, más no se le va a quitar para siempre. Eso es lo que muchos pacientes llegan con esa idea, ¿no? Nosotros tenemos que quitarle esa idea, no dejarles con esa idea falsa, con ese mito. Eh, cuando hace frío, última pregunta, cuando hace mucho frío, las personas que tienen enfermedades reumáticas sufren demasiado. Sí. Sí, Sí, ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? por el frío, porque algunas personas demasiado se mojan, ¿no? Por decir, en este caso, personas que trabajan en hielo, todo eso, muchas veces les duele el hueso por el frío. Justamente eso quería aclarar. Eso es Ujú, lo que dice, ¿no? Está muy bien, muchas ujú. gracias por la opinión, perfecto. Es cierto que muchas personas las que trabajan mayormente en el área de las pesqueras, que son el área que están constantemente con el agua mojándose, incluso muchos biólogos que están dentro sumergidos en lo que es el agua para sus averiguaciones, sus investigaciones, y las que trabajan con una presión de atmosférica bajísima, ¿no? A bajo grado, sufren este tipo de dolencias, pero no afectan al hueso, afectan a las articulaciones. Lo que duele son mayormente las articulaciones. Y el frío sí les afecta a las personas, ¿no? Que el frío afecta a a estas personas que están en constante exposición, ¿no? Y lo que va a producirse después son dolencias reumatológicas o reumas, ¿no? Como se le conoce. Ok, bueno, eso ha sido la explicación del día de hoy. Como punto importante dentro de un área de reumatología, son puntos específicos. Uno para ser asistente reumatólogo no tendría que ser un médico reumatólogo. Yo no he estudiado reumatología, no soy médica, no soy doctora, no he estudiado para eso. Yo tengo otra carrera, soy biotecnóloga, pero sin embargo me he especializado en cursos para poder tener en cuenta y al trabajar más aún así dentro de esta área, como asistente médico de reuma, tuve que especializarme, tuve que revisar. Por eso se los he dejado pequeños conceptos que son constantes en las visitas de la atención de consultorio con la especialista o el especialista de esta área, ¿no? Para que se pueda tener en cuenta
y pues brindarle la información al paciente y que no se vaya con ninguna duda. Esa es la idea, que ningún paciente se quede con dudas, se queden con ideas en el aire, y ya que eso genera una desconfianza, perdón, al médico, al consultorio, porque nosotros somos, como vuelvo a repetir, la cara principal. El médico lo que hace es tratar al paciente en su dolencia. Lo que nosotros hacemos es explicarle términos que no puedan entender y asimismo también brindarles la atención de calidad que ellos merecen. ¿Ok? Eso es todo por hoy. Muchas gracias en los mensajes por sus bonitas palabras. Gracias. Ahí le paso al encargado que está ya por comentarles y darles la despedida. Hasta luego. Que tengan muy buenas noches.